Seguimos con herramientas digitales y toca el turno a Google Classroom. Pon especial atención aquí en esta herramienta porque es la que te pedirá tu profesor para poder unirte a la clase y entregar los trabajos. En el caso de algunos profesores tal vez te pidan unirte a través de Moodle o a través de alguna otra plataforma, pero será similar a Classroom. Entonces, Google Classroom es una herramienta en la que tú puedes organizar tus actividades. El profesor va a crear algunas clases en las que tú pues vas a poder entrar, por ejemplo, tu clase de cálculo, clase de física, informática, matemáticas, taller de lectura y redacción. Es como si tú tuvieras diferentes materias y pues cada una de estas materias obviamente en un cuaderno, que aquí tengo el de matemáticas, tengo el de naturales, tengo algún otro de lenguaje. Aquí también nosotros podemos tener nuestras clases organizadas. ¿Cómo puedes unirte a una clase? Bueno, pues para empezar tienes que iniciar Classroom, entras al navegador y entras a Classroom. Recuerda que esto también lo puedes hacer desde el dispositivo móvil. Cuando tú entras a Classroom, si has entrado en ese dispositivo, en esa computadora con diferentes correos, te pedirá que indiques con cuál correo te vas a unir. Si no es ese correo, pues entonces tú puedes cambiarlo. Después vas a seleccionar entonces la cuenta y ya que la hayas seleccionado te va a aparecer una ventana en blanco en donde te aparece nuevamente la guaflera y te aparece aquí un símbolo que dice más. Tú le puedes dar ahí en ese simbolito más y entonces te va a aparecer la opción unirte a una clase. Después aparece una ventana en la que te va a pedir un código de clase. Aquí donde está la flecha tú deberás escribir ese código. ¿Cuál va a ser ese código? Pues cada profesor te dará el código de tu clase y te vas a unir. Una vez que tú coloques el código, si es correcto, le vas a dar clic en donde dice unirme. Ese código va a estar conformado de letras y números. Verifica que estén correctamente. Si no están correctos, entonces no se activará tu botón unirme. Ahora, ¿qué elementos tiene Classroom? Una vez que tú te hayas dado de alta o que hayas entrado a una clase, entonces encontrarás algunos elementos. Por ejemplo, el menú aparecerán unas rayitas en donde si tú le das clic se despliegan algunas opciones. En un momento lo vamos a ver de manera práctica. Tienes también lo que son las tareas pendientes y para revisar te aparecerá tu clase indicando pues el nombre de la materia y probablemente el nombre del profesor. Tenemos aquí entonces los elementos, aquí están explicados por si los quieres revisar. Después te aparecerán algunas opciones, si tú le das clic en el menú, te aparecerán clases, calendario, tareas pendientes y las clases a las que te has inscrito. Aquí tenemos, si tú le das en calendario, te aparecerá la fecha en la que tienes que entregar algunas actividades. Ojo, esto es para que tú te organices y no se te vaya a pasar la entrega de tareas. Aquí está también esta información por si la quieres revisar. De todos modos lo vamos a hacer ahorita de manera práctica. Bien, vamos a suponer que tú ya entraste en el menú y te despliega las clases. Yo voy a seleccionar la clase de física 4103, que es el grupo, y entonces te van a aparecer tres opciones: tablón, trabajo de clase y personas. Probablemente este te aparezca diferente. En algunos casos por el idioma te aparece como pizarra o con otro nombre. El que nos interesa en este caso es el trabajo de clase. Este también puede venir como avisos y ahí te aparecerá la información que te publique el profesor. Y en personas pues encontrarás pues a tu profesor y la lista de tus compañeros. Aquí lo podemos observar. Mira, aquí en tablón, aquí está una información donde te están avisando qué es lo que se va a realizar. En trabajo de clase tienes aquí, por ejemplo, la información del bloque 1, fluidos, las actividades que vas a entregar, la fecha de entrega y, por ejemplo, en qué corte pues están o para qué corte se van a evaluar. Las actividades que te aparezcan en grisecito, como con un listoncito en el cuadrito, pues ese es material. Ese no tiene fecha de entrega. Pero las que son tareas, verifica que está como una libretita y ahí te dice fecha de entrega. Es importante que revises para que no se te pase pues la entrega de alguna actividad y te vayan a dejar con 0. Después en personas te aparece tu profesor y te aparecen tus compañeros que están en ese grupo. Si tú no te puedes ver aquí en la lista es porque tú estás dentro de la clase, entonces tú no te vas a encontrar ahí. Tus compañeros te podrán ver a ti, pero tú a ti mismo no. Ahora,
Ojo papás, si andan por ahí, es importante esto para ustedes. Ustedes pueden visualizar el avance de calificaciones por materia. Aquí en el tablón, en trabajo de clase que damos, hay una opción que dice ver tu trabajo. En esa opción de ver tu trabajo, te va a desplegar, por ejemplo, pues aquí tu nombre. Este es el Classroom, por ejemplo, de Juan Luis Acos. Y entonces aquí tenemos que este trabajo que dice dudas y que se tenía que entregar el 22 de junio a las 3 dice sin entregar. La actividad de emisión que se tenía que entregar el 18 de junio, sin entregar. El examen del bloque 3 dice que sí lo entregó, pero sacó 24 de 30 puntos. La autoevaluación, igual, sí la entregó, sacó 9 de 10 y en el caso de su trabajo pues del bloque 3 sacó 8 de 15 puntos. Estos trabajos que están sin entregar, pues entonces obviamente para el profesor será un 0 de calificación. Entonces aquí ustedes pueden ir revisando su avance para que no se les vaya a pasar. Recuerden, es en trabajo de clase, ver tu trabajo para que se pueda desplegar este menú. ¿Cómo vas a hacer la entrega de tareas? Bueno, pues primero debes verificar el tablón o bien el trabajo de clase para ver si tienes tareas pendientes. Tienes que abrirla, leerlo y entonces realizar la actividad como se indica y después te vas a ir a donde dice añadir o crear. Ya que te hayas ido a añadir o crear, te va a abrir un espacio para que puedas seleccionar el archivo o los archivos que tienes que cargar. Pueden ser fotografías, puede ser un documento, depende de lo que te haya solicitado tu profesor. Cuando ya hayas cargado ese archivo, entonces le vas a dar en entregar. Si son varias fotografías, pues entonces repetirás el proceso de añadir o crear hasta que tengas todas las imágenes y le das en entregar. Entonces vamos a ver ahora la parte práctica. Ok, entonces vamos a abrir nuestro navegador. Entramos a Google Classroom, podemos colocarlo aquí. Nos va a mandar ya de manera directa o si no, recuerda que también si entras a Google desde tu waflera o aplicaciones buscas Classroom y entonces te mandará a esa aplicación. Tienes que darle en donde dice más, unirse a una clase y escribir aquí el código de la clase. Si yo pongo algún código pero no está correcto, no se va a activar este botón de unirme. Solamente hasta que la clave que escribas sea correcta, entonces se activa el botón y aparece unirme. En ocasiones el profesor también te podrá mandar un enlace para unirte a la clase en donde nada más con darle clic pues ya te aparezca. Voy a cerrar ya tengo aquí una clase abierta y entonces me voy a ir aquí donde dice clase 4103, que es la que está en el ejemplo. Aquí están las opciones que te comentaba, el menú, están las clases a las que estoy inscrito, suponiendo que soy alumno, tablón, trabajo de clase, aquí están las actividades, están marcadas por bloques, cada una tiene las actividades correspondientes, personas, en donde quedamos que te aparece la lista de tus compañeros. Por eso es importante que tú configures bien tu cuenta de correo para que aquí aparezca tu nombre y tu apellido. Porque si no, el profesor cuando compare con la lista oficial y si no te encuentra o no coinciden los apellidos, pues entonces probablemente pues no te pondrá calificación. O bien, si tú tenías ahí como el caso del ejemplo del video 1 en el que tenías como osito tierno y así aparece aquí, pues va a decir yo no conozco a este alumno y te va a eliminar de la clase. Incluso si has entregado trabajos pero pues tienes ese nombre de correo, te va a eliminar. Vamos entonces a esta parte de tablón. Aquí en tablón te aparece, por ejemplo, dice próximas entregas, fecha de entrega el miércoles, te dice qué actividades tienes pendientes, puedes darle en ver todo, puede ser que te aparezcan varias actividades y entonces ahí te da ya la explicación. Te dice ahí tareas asignadas, sin entregar y hecho. Si tú le das aquí en sin entregar, pues te va a aparecer toda la lista de actividades que no tienes realizadas. Por ejemplo, aquí dudas no la realizó, misión no la realizó, quién fue tu personaje no lo realizó, audio no lo realizó y solo para no aprobados tampoco lo realizó. Hecho te marca las actividades que fueron elaboradas y que fueron calificadas. Y aquí te aparece el puntaje. Si tú entregas una actividad fuera de tiempo, el profesor probablemente te va a asignar un 0.
aunque tú la entregues después. Por ejemplo, si la actividad te la pidieron para el lunes, el profesor probablemente califica ese mismo día lunes o el martes, y si tú la quieres entregar el día miércoles, pues obviamente ya no va a ser válida porque ya calificó el profesor. Pero eso dependerá ya de cada uno de tus maestros. El asunto es que tú te organices porque finalmente pues es tu responsabilidad la entrega de los trabajos. Tenemos aquí, repito nuevamente, las clases, en donde está toda la lista de las clases que tienes, calendario, en donde te aparece pues las actividades que tú tienes pendientes, y también a través de esto te puedes organizar porque no solamente te aparecerá la de esta materia, sino todas las actividades que tengas de claro. Por ejemplo, si tienes ahí la clase de taller de lectura y redacción, la clase de inglés y todas las demás. Vamos a ir nuevamente a esta clase, vamos a ir a trabajo de clase, y aquí está la opción que te comentaba, ver tu trabajo, y entonces aquí tú puedes ir viendo tu avance de calificaciones. Si te das cuenta, este alumno pues probablemente reprobó porque dice que los apuntes sin entregar, el trabajo sin entregar, problemario sin entregar, formulario sin entregar, prácticas opcionales sin entregar, y solamente realizó algunas actividades. Entonces aquí tú puedes verificar la información para ver si tu profesor ya te calificó y cuánto obtuviste en cada uno de esos trabajos. ¿Cómo vas a hacer la entrega de los trabajos? Bueno, pues vamos a suponer que tienes ahora, me voy a ir al tablón nuevamente, veo aquí y me dice apoyándote en el material del libro, de la página 12 a la 16, realiza en tu cuaderno un organizador gráfico donde se observen los momentos más destacados de la física. Los aspectos mínimos que debe contener son la fecha, los personajes, los inventos. Cuando termines, coloca nombre a todas las hojas que hayas utilizado, saca foto y súbela. Vamos a suponer que yo ya realicé la actividad, aquí ya había hecho una prueba, pero la voy a eliminar. Y entonces digo, ok, me aparece tarea asignada, digo añadir o crear, voy a agregar, suponiendo que ya tengo las fotos, las puedes tener incluso en Google Drive, el enlace, aquí es donde te decía, si tú quieres compartir la carpeta, bueno, pues le das aquí el enlace y lo pegas, o los archivos, si ya tienes las fotografías, bueno, pues entonces aquí le darás en subir, le das en browse, y entonces seleccionas pues las fotos que hayas sacado para tus apuntes. Vamos a suponer que es esta y esta. Le voy a dar en abrir. Las puedo agregar todas al mismo tiempo, o puedo agregar una, repetir el paso de añadir o crear, y entonces aquí se están cargando. Ya tengo aquí esas fotos. Verifica por favor que cuando saques las fotos si salgan en vertical y estén ordenadas, porque a veces mandas fotos que están de cabeza o no se ven bien. Verifica también que se distinga el texto. Ya que tengas estos archivos, vamos a suponer que esta última no era, bueno, pues simplemente la eliminas. Si te faltó algún otro, bueno, pues le das en añadir o crear, y entonces ahí lo vas agregando. Cuando ya tienes todos tus trabajos, entonces le vas a dar en entregar. Te dice, ¿quieres entregar tu trabajo? Se enviarán 2 archivos adjuntos. Aquí están los archivos, le dices entregar, y entonces tu tarea de asignada ya pasó a tarea entregada. ¿Qué pasa si tú te equivocaste, que tu actividad es para la fecha de entrega el 18 y te das cuenta que las fotos que subiste no son correctas o te faltaron? Bueno, tú puedes aquí anular la entrega, modificas, haces los cambios que sean necesarios y nuevamente le das a entregar. Ojo, esto es únicamente si el profesor no te ha calificado. Si tú haces este cambio y ya te habían calificado o ya pasó la fecha de entrega, entonces te va a marcar como entrega tardía y probablemente te bajen puntos. Recuerda que esto es únicamente si está dentro del tiempo de entrega. Si tú tienes un comentario para tu profesor, bueno, pues quieres que únicamente lo lea él, le das en añadir comentario y le pones aquí, le das enviar, pues corregir la ortografía, le das enviar y listo. De esta forma el profesor pues recibirá tu comentario, no lo podrán ver tus compañeros. Si tienes un comentario en el que quieras compartir aquí para toda la clase porque el profesor te lo pidió, bueno, pues entonces lo escribes de este lado. ¿Cuál es la diferencia? Si tú lo colocas aquí, todos tus compañeros lo podrán leer. Si tú lo escribes acá, es un comentario privado, solamente tú y el profesor sabrán qué es lo que dice.
Pues entonces ahora me regreso, por ejemplo, aquí nuevamente. Veo aquí fecha de entrega, sí, ahí tengo esta que está pendiente para entrega, pero si yo me voy aquí a trabajo de clases, ver tu trabajo, y pues aquí puedo ver que ya me dice tarea, por ejemplo, aquí asignada. Ojo, verifica que no tiene que estar como tarea asignada. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues resulta que cuando tú modificaste la tarea, le puedes dar en tarea, no hiciste la entrega. Es importante que tú hagas la entrega. Si tú no le pones a entregar, al profesor no le va a aparecer como entregada y no te va a calificar. Entonces, o si te das cuenta hasta tiempo después, pero ya pasó la fecha de entrega, te va a aparecer como fecha tardía. Entonces, aquí ya está ahora sí tarea entregada. Me voy nuevamente a mi clase. Aquí si te das cuenta, como ya la entregué, pues ya no me aparece aquí próximas entregas. Me voy a trabajo de clase para cerciorarme, ver tu trabajo, y efectivamente dice tarea entregada. Y entonces ya no tienes actividades pendientes. Por favor, verifica siempre que queden tus entregas aquí bien realizadas. Si dice tarea asignada, revisa para que no se vaya a quedar sin entregar. Entonces, pues no tienes pretextos para entregar tus actividades, para organizarte, y sobre todo que esto te va a servir para llevar mejor el control de tus tareas. Y sobre todo también que no dejes que se te acumulen. Pues eso es todo. Si tienes alguna duda, el profesor siempre podrá orientarte. Y bueno, eso fue todo con respecto a Classroom.